Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado décimo. Vamos a comenzar un tema nuevo, el tema número 6, que lleva por nombre los líquidos. Ya terminamos la unidad o los temas que estaban relacionados con los gases. Y vamos a comenzar entonces un tema nuevo que está relacionado con los líquidos. Y posteriormente vamos a ver los sólidos, ¿ok? Los gases pues tienen más, vimos que tenían como más leyes que de pronto tratan de explicar el funcionamiento de los gases ideales. Mientras tanto, los líquidos y los sólidos, por poseer de pronto menos movimiento, se rigen simplemente por la teoría cinética molecular y vamos a estudiarlos de manera más sencilla. Entonces tenemos que primeramente quiero explicarles algunos conceptos básicos. Sabemos que todas las sustancias o toda la materia está constituida por átomos, iones o moléculas. Recordemos que los iones son cuando los átomos quedan cargados positivo o negativamente. Eso va a depender de si ganan o pierden electrones. Cuando ganan electrones van a quedar cargados negativamente y se van a llamar aniones. Cuando ceden electrones o pierden electrones, entonces van a quedar cargados positivamente y se van a llamar cationes. Recordemos que una molécula es cuando se unen dos o más átomos, bien sea iguales o diferentes. Entonces, toda la materia está formada por estas partículas, ¿ok? Y estas partículas se hallan sujetas a unas fuerzas de atracción y repulsión. Las fuerzas de atracción entre las partículas de una misma sustancia se conoce como fuerzas de cohesión. Entonces, ¿qué son las fuerzas de cohesión? Son las fuerzas de atracción que existen entre las partículas que componen una sustancia o que componen la materia. ¿Okay? Y las fuerzas de repulsión son el resultado de la energía cinética que poseen las partículas y que las mantiene en constante movimiento. La magnitud de este movimiento es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentre la sustancia. Es decir, que el movimiento que posean estas partículas de cada sustancia va a depender de la temperatura, como lo vimos en el tema anterior que estaba relacionado los gases con la temperatura, o que la temperatura, mejor dicho, influía en el volumen de los gases, en la presión. Aquí también lo estamos viendo de manera general, que la temperatura afecta de pronto el movimiento que exista entre esas partículas que componen la materia. Nos dice que el movimiento es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mayor movimiento es porque aumenta la temperatura, y si disminuye la temperatura va a disminuir el movimiento. Los estados de agregación de una sustancia, que ya ustedes los conocen, sólido, líquido, gaseoso, son los más comunes, pero existen otros como plasma. Estos estados, ¿verdad? Bajo unas determinadas condiciones de temperatura y presión, son el resultado de la relación entre las fuerzas de atracción, es decir, las fuerzas de cohesión, y las fuerzas de repulsión, producto de la energía cinética, presentes entre las partículas constituyentes de dicho material. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados de agregación que nosotros conocemos de la materia, sólido, líquido y gaseoso, van a ser el resultado de la relación que haya entre las fuerzas de atracción y de repulsión de las partículas que constituyen ese material. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. A partir de la relación de estas fuerzas podemos clasificar entonces las sustancias como gases, líquidos y sólidos. Asimismo, si modificamos las condiciones de presión y temperatura, provocaremos cambios de estado, como vimos en los primeros, bueno, lo vimos un poco en la unidad pasada y también en el primer periodo. Cuando cambia la presión y la temperatura de alguna sustancia, ellas pueden cambiar de estado. Por ejemplo, cuando calentamos un líquido, suministramos energía a las partículas. Recuerden que el calor es energía.
y esa energía que se le suministra a las partículas, ¿verdad? Va a hacer que ellas empiecen a agitarse, a moverse. Y con ello la oposición a las fuerzas de cohesión es cada vez mayor. Es decir, que van a estar más separadas hasta que el líquido se convierta en vapor, producto de esa separación o de esa repulsión entre las partículas. Aquí les traje el esquema para que lo recuerden. Sabemos que entonces una sustancia puede pasar de un estado sólido a un líquido a través de un cambio llamado fusión, y esto va a depender de la temperatura, cuando aumenta la temperatura. Igualmente un líquido puede pasar a estado gaseoso cuando aumenta la temperatura, y esto se le llama evaporización. De pronto, coloquialmente, ustedes le dicen que empieza a hervir el agua, por ejemplo, o empieza a ebullir. Mientras tanto, en el caso contrario, cuando una sustancia pasa de estado gaseoso a estado líquido, eso se le llama condensación, como lo que pasa en las nubes. ¿Okay? El agua está en estado gaseoso, se condensa, que quiere decir que baja la temperatura, y esa agua que está en estado gaseoso va a pasar a estado líquido y se va a precipitar por la acción de la fuerza de la gravedad. Entonces, todos estos cambios de estado van a depender de la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura va a influir entonces en las fuerzas de repulsión y las de atracción. ¿Por qué se dice que estas fuerzas de atracción y repulsión o de estas fuerzas van a depender el estado de la materia? Porque recuerden que, como lo vimos en esta lámina, las sustancias o la materia que está en estado sólido, sus partículas están sumamente unidas. Las de los líquidos están menos unidas y las de los gases están mucho más separadas, ¿ok? Entonces, esto va a depender de esas fuerzas de reacción y de atracción y de repulsión que existan entre estas moléculas. La teoría cinético-molecular, que la vimos también en la unidad pasada con el tema de los gases, ¿verdad? Nos dice nos dan como unos postulados que nos podemos olvidar y están relacionados con todos los estados, ¿no? Primero, que la materia está constituida por distintos tipos de partículas, como ya lo dije, átomos, moléculas, iones. Número dos, que entre estas partículas existe un espacio, aquí así como lo pueden ver en la imagen, entre una partícula y otra, entre una molécula y otra hay un espacio vacío. Número tres, que cada tipo de partícula tiene una masa, un tamaño y una forma propia, porque eso es parte de lo que es las propiedades de la materia. Recordemos que materia es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, y de eso también está incluido en esto de la teoría cinético-molecular. El número 4 nos dice que las partículas se encuentran en movimiento continuo de vibración y o traslación al azar. Todas las moléculas, incluyendo de aquellas sustancias que estén en estado sólido o de aquellos materiales que estén en estado sólido, presentan un movimiento. Y también esta teoría nos indica que existen fuerzas de interacción entre las partículas. ¿Cuáles son estas fuerzas? Las que le acabo de comentar, las fuerzas de repulsión y de atracción o de adhesión. Dado que las partículas de un líquido también se hallan en continuo movimiento, o sea, las partículas, así como vimos que las partículas en un gas se pueden mover, también en las partículas de una sustancia en estado líquido también se hallan en continuo movimiento, según lo que explica esta teoría, ya lo vimos, ¿verdad? Que dice que todas las sustancias, todas las partículas de la materia están en movimiento. Al estar más próximas entre sí, los choques de unas moléculas con otras son más frecuentes. ¿Okay? Recordemos que en los gases, que ya los vimos, las moléculas están muy separadas, pero aquí en el agua están más unidas. Y esto hace que los choques entre estas moléculas o en estas partículas pues sean más frecuentes, al tiempo que la movilidad molecular es más restringida. Entonces, como no están tan separadas, las moléculas tienen menos movimiento. El equilibrio entre las fuerzas de repulsión y atracción contribuye a mantener las moléculas en continuo movimiento. Si hay fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, entonces producto de esto ocurre el movimiento. Las partículas de un líquido se hallan sujetas
por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que dichas partículas puedan deslizarse unas sobre otras, haciendo de las sustancias líquidas fluidos. ¿Ok? Entonces, estas partículas de cualquier sustancia en estado líquido se hallan sujetas a fuerzas moleculares. Estas fuerzas son suficientemente altas como para mantener juntas a las moléculas, pero no tan fuertes como para impedir que esas partículas puedan deslizarse una sobre otra. Lo que no ocurre, por supuesto, con las moléculas que están de un material o una sustancia que se encuentren en estado sólido. No pierden eh, eh, esa propiedad de que las partículas puedan deslizarse unas sobre otras, sino que están rígidas, ¿ok? Tienen menos movimiento. Y esto es lo que hace que los líquidos sean fluidos, que las partículas puedan moverse unas sobre otras. Vamos a ver algunas de las propiedades de los líquidos. Primeramente, sabemos que los líquidos poseen un volumen constante debido a que las fuerzas de atracción intermoleculares son relativamente altas, como para impedir que las sustancias líquidas se expandan, como ocurriría en los gases. ¿Ok? Entonces, los líquidos tienen un volumen constante. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre las moléculas de los líquidos es más fuerte que en los gases y van a impedir que esas moléculas se expandan, como ocurre en los gases. Sabemos que los líquidos no tienen una forma definida, sino que van a tomar la forma del recipiente que los contenga. Esa es otra de sus características o de sus propiedades, ya que sus moléculas se pueden deslizar unas sobre las otras, es decir, tienen forma variable. Tienen esta propiedad que se pueden, las moléculas de las sustancias en estado líquido se pueden deslizar unas sobre otras, lo que no ocurre en el estado sólido, como lo expliqué ahorita. Otra de sus propiedades es que tienen capacidad de difusión lenta debido a que las a que las distancias intermoleculares son más pequeñas. Entonces, esto nos habla de cómo esas distancias que hay entre las moléculas de las sustancias que en estado sólido son muy pequeñas, ellas tienen como menor movimiento, tienen menor movimiento dentro o sea, en la materia que las conforma. Otra característica es que son prácticamente incomprensibles, ¿ok? Es decir, que no se pueden comprimir como los gases. Nos dice que aún a temperaturas muy altas su volumen se altera muy poco debido a que el espacio libre entre las moléculas es mínima. Entonces las sustancias en estado líquido no se pueden comprimir y su volumen, como lo vimos anteriormente, es constante, producto de esa unión que hay entre las partículas. Poseen viscosidad variable, así algunos líquidos como el aceite fluyen lentamente, mientras que otros como el agua lo hacen con mayor rapidez. Entonces esta es otra característica de los líquidos. Unos van a fluir más rápido que otros y esto se le llama viscosidad. Aquellos que son más viscosos son aquellos que son como más espesos, que fluyen menos. Allí en la imagen están varios ejemplos, está el agua, está un aceite, la miel, el chocolate, son fluidos, ¿ok? Son líquidos, pero varía su viscosidad. Otra de las propiedades características de los líquidos, que es sumamente importante, ¿ok? Se llama capilaridad, ¿ok? Y consiste en el ascenso espontáneo de un líquido dentro de un tubo estrecho. ¿Okay? Si nosotros hacemos este experimento de colocar varios tubos de diferentes tamaños y lo introducimos en agua, el agua va a llegar más arriba en el tubo donde sea más, en el tubo que sea más de menor grosor. Este fenómeno es consecuencia de las fuerzas de cohesión. Recordemos que cohesión es fuerzas de atracción entre las partículas del líquido y las fuerzas de atracción
entre el líquido y las paredes del recipiente llamada fuerza de adhesión. ¿Ok? Existen dos fuerzas de atracción para que me entiendan un poco esta parte. Existen dos fuerzas de atracción, la adhesión y la cohesión. La cohesión, ¿verdad? Es aquella que ocurre entre partículas o moléculas iguales de la misma sustancia. Y la adhesión es la atracción que existe entre moléculas de diferentes sustancias. Entonces, esta característica o propiedad de los líquidos, que se llama capilaridad, va a depender de estas fuerzas de adhesión y de cohesión, porque las fuerzas de adhesión van a ser mayores que la de cohesión, es decir, que el agua va a tener mayor atracción por las paredes de los tubos que la que hay entre sus mismas moléculas. Dice, si las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión, esta subirá por la pared del recipiente. En cambio, si la cohesión es mayor que la adhesión, el líquido no ascenderá, sino que formará una especie de curva cóncava en la superficie del tubo llamado, en la superficie de contacto con el tubo llamado menisco. ¿Ok? Cuando nosotros, si tenemos de pronto la oportunidad de agregar agua en un tubo de ensayo, vamos a ver que se forma como una curva, o incluso en un vaso, pero bueno, habría que observarlo muy bien, ¿no? Se forma como una curva cóncava, que a eso se le llama menisco. Y eso ocurre porque las fuerzas de cohesión entre las mismas moléculas del agua hacen que la fuerza sea mayor, o mejor dicho, la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión. Mientras que cuando el agua sube por esos capilares, por esos tubos finitos, delgados, es porque la fuerza de adhesión, es decir, la fuerza de atracción entre las moléculas del agua y las moléculas del tubito, del capilar, son mayores. Entonces, hay como se va como pegando, por decirlo así, para que me lo entiendan, se va como pegando las moléculas del agua a la superficie del tubito. Este proceso es sumamente importante porque ocurre en las plantas. Es así como las plantas logran que el agua suba desde las raíces hasta el copito o hasta la parte más alta de las plantas, no importa que tengan 2 metros, 30 metros de altura. ¿Okay? Y es producto de que los capilares, que son los conductos por donde sube el agua, los minerales, la savia bruta y la savia elaborada de las plantas, ¿ok? Sube producto o gracias a esta característica de el agua, de los líquidos, que es llamada capilaridad. Entonces, ¿por qué el agua es capaz de llegar desde las raíces del suelo hasta la parte más alta de la planta? Gracias a esta capilaridad. ¿Ok? El agua se va como adheriendo a esos capilares, a ese conducto, y va a lograr subir. Entonces, esto incluso lo pueden hacer con un pitillo, diferentes tubos que introduzcan en el agua, y ustedes van a poder ver que el agua va a subir más en los tubos que sean más delgados. Otra propiedad de los gases es la tensión superficial. ¿Okay? Nos dicen que la cohesión entre las moléculas de un líquido es uniforme hacia todas las direcciones. ¿Okay? Es decir, que hay como las moléculas del agua, las moléculas de una sustancia que están en estado líquido, ellas siempre tratan de estar juntas, de estar unidas. Sin embargo, sobre la superficie de contacto con otras sustancias, por ejemplo, el aire sobre un recipiente, se produce un desequilibrio de fuerzas, resultante de la atracción diferencial entre las partículas del líquido y entre las partículas del gas o del recipiente y las del aire. El resultado es una fuerza llamada tensión superficial y su acción la podemos ver, por ejemplo, cuando un insecto vemos que se posa en la superficie del agua
o objetos muy ligeros también se pueden mantener sobre la superficie del agua. ¿Ok? Esto ocurre, déjenme buscar aquí el marcador, ustedes pueden hacer incluso este experimento sobre la tensión superficial. Hay muchos videos sencillísimos en internet que nos hablan de esto de la tensión superficial. Bueno, no me sale el lapicero para explicarles aquí algo. Entonces, ven las moléculas que están aquí, ¿ok? Por ejemplo, veamos estas moléculas que están en esta parte. Todas ellas tratan hay una atracción entre ellas. Y esta, por ejemplo, esta que está aquí en el centro, ¿verdad? Es atraída por cada una de las que están alrededor. Y así sucede en todas las moléculas. Pero las que están aquí, ¿verdad? Como no tienen otras moléculas aquí arriba que las atraigan, ellas simplemente se atraen entre las que tiene a un lado. Y entonces se va a formar como una pequeña capa, una pequeña película sobre la superficie, ¿ok? De ese líquido. Producto de la desproporción porque solamente no hay unas moléculas arriba de ellas que las alen, sino que simplemente son aladas hacia abajo y hacia los lados. Entonces hay como una compactación entre las primeras moléculas, las que están en la superficie, y por eso ocurre este fenómeno llamado la tensión superficial. Incluso para hablarles sobre los ejemplos, hay un ejemplo muy básico, muy común, seguramente hasta los niños de primaria lo han hecho, ¿verdad? En un vaso colocan un papel y encima del papel colocan una aguja. Eso lo pueden buscar en internet y pueden hacer ese experimento para el video. Y la aguja va a flotar sobre el papel, luego el papel se puede hundir porque se moja y la aguja va a quedar flotando. ¿Ok? O pueden haber otros experimentos muy sencillos que puedan utilizar para explicar esto de la tensión superficial o cualquiera de las propiedades que acabo de explicar. De verdad, son muy sencillas. Ustedes van a buscar de pronto a complementar la información, buscan videos y hacen su experimento en su casa. Es un experimento bastante sencillo y el video tiene que ser corto y me lo envían por WhatsApp o por correo. Y bueno, con esto terminamos el tema de los sólidos. De los líquidos. Cualquier inquietud, cualquier duda, me pueden preguntar y sobre todo para la tarea, ¿ok? Que estén muy bien.